Resultaba que existe un tipo de base de datos que se conoce como panel. El panel es información de diferentes individuos que han sido encuestados o cuya información ha sido levantada en diferentes periodos. Entonces, el mismo individuo puede aparecer muchas veces, muchos periodos. Pueden ser, además de individuos, pueden ser países, departamentos, regiones, cualquier unidad de observación, pero que su información aparezca varios periodos. Y lo característico de este tipo de información es que se puede presentar de dos formas. Hay dos formatos para presentar o guardar esa información. Uno que es el formato long y otro que es el formato wide. Entonces, la clase anterior les mostré estos dos formatos. En el long, lo que sucedía es que había una variable que identificaba a los individuos. Acá, por ejemplo, el i representa al individuo, al identificador del individuo. Por ejemplo, individuo uno, el individuo uno, individuo 2, individuo 2. Y el j representaba los periodos, periodo uno, periodo 2, periodo uno, periodo 2. Y la información de cualquier variable aparecía en otras columnas, ¿no? Por ejemplo, acá, si esta variable es salario por hora o ingreso por hora, este 4.1 sería el ingreso por hora de la persona uno en el periodo uno. Este 4.5 sería el ingreso por hora de la misma persona uno, pero en un periodo 2, en otro periodo. 3.3 es el ingreso por hora de otra persona, la persona 2 en el periodo uno. Y 3 es el ingreso por hora de la persona 2 en el periodo 2, ¿no? Entonces, esto sería un panel 2 por 2, es decir, dos individuos, dos periodos. Pero esa misma información se puede presentar en formato white, donde existe un identificador del individuo, pero no existe un identificador de periodo. El periodo está en el nombre de la variable, ¿no? Acá dice variable y al cosadito 1, acá variable al cosadito 2. Entonces, 4.1 es el salario por hora de la persona uno en el periodo uno. 4.5 es el salario de la persona uno en el periodo 2. 3.3 es el salario de la persona 2 en el periodo uno. Y 3 es el salario de la persona 2 en el periodo 2. Y es los mismos datos, solamente que presentados en otro orden. Entonces les conté que el formato white tiene una característica y es que pesa menos, a pesar que tiene la misma información que long, pesa menos. Entonces muchas bases de datos son subidas a internet o son entregadas por las instituciones en formato white, pero los manuales de econometría, de estadística, te enseñan a hacer análisis con formato long. Entonces hay que transformarlo. Y para transformarlo existe el comando reshape, que permite transformar de long a white y de white a long. Para transformar de long a white, tendríamos que poner reshape white, la lista de variables que están en la base de datos, coma, y en paréntesis la variable que identifica a los individuos, j, y en paréntesis la variable que identifica a los periodos. En el sentido contrario, para transformar de white a long, la estructura es similar, ponemos reshape, ponemos long, la lista de variables, coma, y dentro del paréntesis la variable que identifica los periodos, j, en el paréntesis la variable que identifica a los, bueno, y es la variable que identifica a los individuos, j, la variable que identifica a los periodos. Solamente eso. Entonces probemos. Acá estoy abriendo una base de datos que ya habíamos creado ficticiamente. La abrimos y acá tengo los identificadores de provincias, provincia uno, 2, hasta la provincia número 1000. Y teníamos acá una variable unemployment, desempleo del 2019, desempleo del 2020, desempleo del 2021. Y según lo que hemos visto hace un momento, esto debería ser o es un formato, una base de datos panel en formato white, ¿no? Existe un identificador, en este caso de individuos que serían provincias, y
no hay una variable que identifique periodos, sino los periodos se entienden que están en el nombre de la variable. Entonces, está en formato white. Vamos a transformarlo a formato long. Y el procedimiento sería así, ¿no? Reshape, long, el nombre de la variable. Notar que acá dice de unemployment y le hemos quitado los numeritos que correspondían a los años, ¿no? Coma y el identificador de los individuos, que en este caso son provincias, y el identificador del periodo, que en este caso se llama year, que es, no existe acá, pero se va a crear. ¿Cómo se va a crear esa variable year? Extrayendo estos numeritos que están al final del nombre de cada variable. Corremos y acá me dice, la cantidad de observaciones inicialmente en formato white era 1000. Ahora en el formato long la cantidad de observaciones o filas va a ser 3000. El número de variables en el formato white eran 4. Ahora en formato long van a ser 3 variables, que son 3 columnas. Ha identificado que el número o el identificador de periodo es la variable nueva ayer. Y acá estas 3 variables que eran unemployment 2019, 2020, 2021, las ha consolidado en una sola que es este de unemployment. Entramos en la base de datos y acá ya no existen las variables unemployment 19, unemployment 20, unemployment 21, sino solamente uno que es este. Y acá ya aparece la variable de periodos. Y como se dan cuenta, es más larga, por eso se llama long, es más extensa. La base en formato white tenía solamente 1000 filas, pero ahora tiene 3000 porque eran 3 periodos, ¿no? 1000 por 3 y eso lo vuelve más largo. El sentido inverso, es decir, transformar de long a white, sería muy similar. Sería simplemente reshape, long, perdón, reshape white para regresar a white, ¿no? Probemos. Y acá está, regresó al formato inicial, que solo tenía 1000 filas. En este ejemplo que les he puesto acá, está fácil transformar de white a long y de long a white. Parece muy sencillo, pero cuando son bases de datos muy grandes, con 1000, 2000 variables y con muchos o miles de individuos, este proceso de convertir se vuelve un poco tedioso, básicamente por esta parte del comando. Vamos a regresar acá. Esta parte del comando, que es poner la lista de variables, es la que dificulta en ocasiones transformar base de datos grandes panel, porque como son tanta cantidad de variables, algunas están mal digitadas, hay que copiar todas las variables, se vuelve un poco tedioso hacer esta conversión cuando la base es muy grande. Por tanto, cuando uno trabaja base de datos de ese tipo, lo recomendable antes de hacer el reshape es quedarnos solamente con las variables que nos importan. Si, por ejemplo, descargamos la ENAU, la encuesta nacional de hogares panel, y tiene 1000 variables, hacer un reshape considerando las 1000 variables va a ser bastante tedioso, difícil, nos va a salir error a cada rato. Pero lo recomendable es primero filtrar las variables y los individuos, las observaciones que nos importan. Entonces reducimos la base de datos, tiene menos columnas, menos filas, y recién en ese momento intentamos hacer el reshape. Intentar hacer el reshape así con la base completa puede ser problemático y al final nos sale bien desordenado y bien confuso. Y eso lo vamos a hacer luego en la segunda parte del curso cuando entremos a la nuevo panel y vamos a intentar convertir el formato. Ok, chicos, entonces con eso culminamos esta parte del do file, este do file. De todos modos, ya saben que acá tenemos con la descripción comentada de lo que yo estoy hablando, de modo que también puedan repasar eso. ¿Sí?
Entonces, con eso cerramos este do-file y vayamos a Paideia. En Paideia tenemos esta carpeta que dice sesión 6. Hoy día he actualizado este do-file. Yo sé que, que un do-file estaba con este nombre la semana pasada. Hoy día le he cambiado. Solamente he modificado algunas líneas, no todo. Vamos a trabajar con este do file que se llama sesión 6. Yo ya lo tengo descargado en mi carpeta acá sesión 6 y el tema de este do file es visualización de datos. Básicamente crear gráficos, que quizás es la parte más entretenida de hacer investigación, tratar de crear gráficos visualmente atractivos, informativos, cruzar información y presentarla en gráfico de líneas, de barras, en gráficos de pie. Esa es como una parte entretenida de hacer un trabajo de investigación. Entonces, veamos. Es bastante largo este do file porque está comentado y además porque he aumentado contenido a comparación de otros semestres. Así que probablemente ese do file nos tome una sesión y media. Vamos a tratar hoy día de avanzar lo más posible. Entonces, lo primero, antes de hacer los gráficos o ver qué gráficos existen, vamos a instalar estos tres paquetes en Stata. Para instalar paquetes o para instalar comandos que no están descargados en la computadora, se utiliza esta nomenclatura que dice SSC install. Y luego del SSC install se pone el nombre del comando o del paquete. Entonces, este paquete, por ejemplo, se llama paletes. Ese paquete simplemente descarga colores nuevos de Internet. Stata está configurado con una paleta de colores determinada. Tiene azules, celestes, negros, rojos. Pero si queremos mayor variedad de colores, utilizamos este paquete. Entonces acá ya he instalado un paquete con colores adicionales. Luego, acá también vamos a instalar un paquete que se llama Schempak, que es un paquete bastante interesante porque son aportes de varias personas externas de Stata que han propuesto nuevos formatos de gráficos. Si uno ha visto gráficos en Stata, voy a poner acá en internet gráficos de Stata, se da cuenta que el formato de gráficos de Stata es bastante particular y bastante fácil de detectar, ¿no? Estos gráficos, este gráfico que estoy señalando es típico de Stata, este también, este también, este también, ¿no? ¿Qué características así al ojo tiene? Que tiene fondo celeste, tiene líneas con una grilla en el fondo, las líneas de los gráficos suelen ser azules o rojas, tiene el eje horizontal y vertical están en negro, tiene una leyenda particular. Es fácil de detectar el formato predeterminado de los gráficos de Stata, ¿no? Pero mucha gente, muchos usuarios de Stata piensan que esos gráficos son poco atractivos, que son nada llamativos, que son muy aburridos, ¿no? Entonces, muchos han creado formatos nuevos de gráficos. Uno de ellos es este. Acá, este autor ha creado un conjunto de schems. ¿Qué son schems? Son formatos de gráficos. Y acá más o menos explica qué formatos hay. Hay un formato que se llama Tab 1, que en lugar de tener una paleta de celeste, rojo, azul,
tiene sus colores más llamativos. Hay otro Schem, otro formato que se llama Tab 2 que tiene esta forma más bonita. Hay otro que se llama Tab 3 que tiene colores más morados, fucsias. Este se llama Sebelin 1 que tiene este formato. Acá hay un formato en honor de Ucrania, que tiene los colores de la bandera de Ucrania. Acá hay un formato de gráficos en honor a Taylor Swift y su álbum Red, que tiene los colores particulares de, de ese álbum. Hay un Schem, un formato de gráficos color neón. Este se llama Rainbow y otros más. Y un montón. Y básicamente son propuestas externas a Stata para darle mayor atractivo a los gráficos. Pero esos formatos no están instalados predeterminadamente en Stata, hay que instalarlo. ¿Cómo se instala? Acá está. Este es el comando. Lo instalamos. A ese formato se le conoce, a ese formato se le conoce como Schem, ¿no? Schem sería como que el formato de gráficos. Y vamos a instalar otro que se llama CleanPlot, que también es un formato de gráficos donde suele ser más limpio, más atractivo. Y resulta que cuando esos paquetes son muy pocos conocidos, es mejor poner la página web donde ese paquete está instalado. Entonces, si yo voy a internet y pongo esta dirección, voy a encontrar que se descarga el archivo donde está todos esos formatos. En este caso, ese formato se llama CleanPlots. Le han puesto CleanPlots porque supuestamente es el formato de gráficos más limpio de todos. Instalamos y ya está. Entonces, eso solamente como antesala o como previo para mejorar gráficos, estos tres. Esos tres comandos van a mejorar el atractivo de lo que hagamos, de los gráficos que vamos a hacer. Luego, sabemos que siempre hay que limpiar el entorno de Stata y hay que declarar el directorio. En mi caso, el directorio es esa carpeta llamada sesión 6 donde estoy trabajando. Lo pongo acá, ya está. Hasta ahí no hay mucha novedad. Acá está el contenido de hoy. Vamos a aprender qué hace un gráfico bueno y qué hace un gráfico malo, los formatos o las características de un gráfico, el título, las etiquetas, los colores del fondo, el tamaño de letra, de los símbolos, el color, el grosor. Todo eso vamos a verlo en esa parte 3. En la parte 4, cómo hacer histogramas y cambiar las características de los histogramas. En la parte 5, ver gráficos de dos ejes. En la parte 6, utilizar gráficos de barras y diagramas de box and whisker. Y en la parte 7, cómo combinar en un solo gráfico diferentes gráficos. Ok, listo. ¿Por qué es importante aprender a hacer gráficos? Básicamente porque los gráficos ayudan a que la información sea más digerible para tu lector o para tu público. Normalmente las tablas que tienen mucha información no aportan mucho, aburren a las personas. La idea de los gráficos es que el que está viendo pueda quedarse al menos con alguna información de lo que estás explicando, ¿no? Entonces, hoy día no vamos a solamente aprender a hacer gráficos, sino a hacer gráficos atractivos. Porque la idea no es solo crear gráficos y poner gráficos en una investigación, sino seleccionar los mejores, hacerlos atractivos, hacerlos fácil de entender y que sean relevantes. Listo. Sigamos.
¿Cuáles son las características de los gráficos buenos? Un gráfico bueno tiene diferentes características. La primera es que está bien formateado. ¿A qué nos referimos cuando que esté bien formateado? A que tenga todas las características y toda la información que haga entendible el contenido de ese gráfico. Por ejemplo, que tenga título y en ese título estén las variables que componen el gráfico, que esté el periodo de la información que se presenta en el gráfico, que esté la unidad de medida que tiene la información del gráfico, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un gráfico del PBI del Perú, debería decir en el título qué años son, quizás el 2010 al 2020. Debería poner si está en dólares, en soles. Debería poner si está quizás en precios estandarizados o está en términos reales, nominales. Tengo que poner, ¿qué más? Eh, Tendría que poner si corresponde al PBI mensual, anual, trimestral. Todo eso es bastante importante para que el gráfico tenga la información completa. Y no solamente el título, sino también el subtítulo. A veces es necesario poner un subtítulo, las etiquetas que se refiere a poner qué es el eje X, qué es el eje Y. Si estoy haciendo un gráfico del PBI, en el eje Y va a estar seguro el valor del PBI, pero en el eje horizontal debe estar el periodo, los años o los meses o los trimestres. También debería poner colores, símbolos que sean fáciles de identificar. También debería poner una leyenda, si es necesario, y poner colores que ahí se diferencien, ¿no? Si tengo varias líneas o varias funciones o varias variables en un solo gráfico, diferenciarlos con colores. ¿Qué más? Y luego, una característica adicional del gráfico es que se pueda entender por sí solo. Si yo saco el gráfico de mi texto y lo pongo en una diapositiva, ese gráfico por sí solo debería ser entendible. El que ve el gráfico debería saber a qué te refieres o a cuál es tu objetivo con ese gráfico. Entonces, si inclusive yo me olvidé de qué cosa, yo estoy explicando ese gráfico y se me nubla la cabeza y me olvido y me pongo en blanco, entonces, de igual modo, bueno, a pesar de eso, a pesar de que yo me estoy equivocando al explicar mi diapositiva o me quedo en blanco y no sé qué más explicar, el público debería ser lo suficientemente, bueno, el gráfico debería ser que el público entienda independientemente de mi exposición, ¿sí? Entonces, el gráfico por sí solo debería entenderse. No es necesario una explicación adicional para que el gráfico cumpla su función. Luego, un gráfico bueno eh, utiliza inteligentemente el espacio, ¿sí? Por ejemplo, Si el gráfico tiene, si el gráfico que me da Stata tiene una leyenda, pero yo creo que esa leyenda está ocupando demasiado espacio y puedo obviar la leyenda y en lugar de la leyenda poner palabras al costado de las líneas, al costado de los gráficos, entonces prefiero poner esas descripciones o palabras al costado de las líneas en el gráfico que poner una leyenda. O sea, el gráfico debe tener la menor cantidad de palabras, la menor cantidad de elementos, que sea lo más limpio posible para aprovechar el espacio. Y finalmente, la última característica de un gráfico bueno es que cumple una función. Si ustedes han revisado algún paper de revistas internacionales, se van a dar cuenta que utilizan muy pocos gráficos. Utilizan un gráfico quizás en el marco teórico, un gráfico al momento de presentar resultados, un gráfico al momento de hacer un test de robustez y ya está.
son muy pocos gráficos. Eso no quiere decir que el autor no tenga más información que mostrar, sí tiene, pero como el objetivo del autor es responder una pregunta de investigación en particular, solamente presenta los gráficos que son muy, muy interesantes y muy, muy necesarios para ese objetivo. Los demás gráficos pueden ser interesantes, pueden ser llamativos, pero el autor los va a mandar a un apéndice, a un anexo, no los va a poner en el texto principal. Entonces, no es una cuestión de llenar su investigación con gráficos, sino quedarnos solamente con los indispensables. Luego, los malos gráficos suelen ser los que uno presenta tal como te lo dio Stata. Stata te da gráficos que normalmente no son tan atractivos. Entonces, no nos conformemos con el gráfico que nos da Stata de frente. Tratemos de cambiarle características, cambiarle un poquito el formato, cambiarle un poquito el color, porque el formato de Stata, como ya les mostré hace un rato en la búsqueda que hice acá en internet, suele tener un formato medio vacío, medio frío y además parece un poco anticuado. Como este formato de Stata ya tiene más de 20 años, se ve un poco antiguo, ¿no? Entonces, evitemos utilizar ese formato, busquemos formatos adicionales, características adicionales. Otra cosa que sucede con los gráficos es que lamentablemente los seres humanos no logramos identificar muy bien las proporciones, los ángulos, entonces confundimos la información que nos da gráficos. Acá estoy poniendo un ejemplo. Toda esta parte de acá no importa mucho. Estoy acá creando una base de datos ficticia. Todo esto que estoy seleccionando es una base de datos ficticia. No tienen por qué entenderlo al 100%. Lo que quiero mostrar es este gráfico que a mí me parece bastante confuso en términos de proporciones y ángulos. Acá tengo la comida favorita separado por universidades. Acá hay dos universidades, la Universidad Omnivoria y la Universidad Belgen-Bail. Y si me doy cuenta, acá aparentemente en la Universidad Omnivoria, eh, los alumnos prefieren las tres comidas por igual, la pizza, la hamburguesa y el stir fry, más o menos por igual, parece que es un tercio, 33,3% acá, 33,3% acá, 33% acá. Y a este lado, la Universidad de Veganville aparece además de pizza, hamburguesa, bueno, acá aparece pizza, falafel, stick fry y tu furky, ¿no? El que comparten acá es pizza, que en este caso es el azul y acá también el azul. Hacia el ojo, yo podría identificar si el azul, que es pizza en ambos gráficos, ha variado. Difícil, ¿no? ¿Cuánto será esto? 30%, 27%, 26%. Y este de acá es más grande que este. El ángulo hacia acá no me convence. Además, en este gráfico, Stir Fry está en rojo, acá también está en rojo, pero acá en verde está hamburguesa y acá está falafel en verde. Yo podría confundir que estos dos verdes son el mismo alimento, la misma comida. Entonces, en realidad, el ojo humano suele ser muy malo a reconocer estos ángulos, proporciones, y por tanto, en cualquier manual de gráficos te van a decir que uno debe evitar presentar gráficos como estos, a menos que sea demasiado, demasiado, demasiado indispensable. Luciana, cuéntame. Sí, profesor, justo con relación a ese tema le quería preguntar, o sea, al menos en su opinión, ¿cuándo puedo notar que
tengo un gráfico que está sobreexplicando. O sea, por ejemplo, o sea, está entre esos extremos entre sobreexplicar y ser muy minimalista. Por ejemplo, el gráfico que estábamos viendo ahorita en pantalla. Porque si estoy sobreexplicando, tal vez podría incluso, no sé, poner el porcentaje dentro del gráfico o algunas, o sea, o algunas líneas que me pueden identificar. Pero, o sea, eso, porque al final, si sobreexplico mucho, puedo como que estar dejando de lado el punto por el cual había hecho el gráfico en primer lugar. Buena pregunta, Luciana. Lo primero que hay que preguntarnos es si la información se puede presentar en una tabla o en un gráfico. Eso es lo primero. En este ejemplo de acá, solamente tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, ¿no? Porque acá son 3 áreas, 4 áreas, son 7 valores. Quizás 7 valores sería suficiente presentarlo en una tabla y la tablita sería literalmente bien chiquita. Entonces, en este caso particular, sería mucho más eficiente en espacio presentar una tabla que un gráfico, ¿no? Acá estamos ocupando demasiado espacio. Algo curioso que sucede con los gráficos de barras es que se utilizan muy poco en investigación, pero se utilizan mucho en la parte empresarial. En las empresas, en los bancos, financieras, les gusta mucho utilizar gráficos de pie, perdón, gráficos de torta, pero en la investigación casi nadie utiliza gráficos así de pie. ¿Por qué no les gusta utilizar en la investigación gráficos de pie? Porque presentar así áreas te come mucho espacio y además, como les comenté, estos ángulos, proporciones, no son muy fáciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, en este de que dice University of Bengabay, este azul y este rojo, este granate, tienen el mismo área, el mismo ángulo. No estoy seguro, ¿no? Así que no podría decir si los alumnos de esa universidad prefieren más pizza que stir fry. Entonces, la primera pregunta que me debo hacer es tabla o gráfico. Una vez que decido qué gráfico hacer, lo primero, descartar aquellos que son gráficos que no son bien vistos en el ámbito donde uno está trabajando. Si uno está trabajando en la investigación, gráfico de pie, de torta, no se utiliza casi. Luego, ver alternativas, ver si necesito hacer un gráfico de barras o un gráfico de un histograma. Y siempre tratar de mostrar tus gráficos a tus compañeros, a tus colegas, para que te digan, oye, mira, esto está por demás, esto de acá no aporta mucho, pero no hay un criterio como casi estándar para decir, este gráfico está ideal o este gráfico es súper malo. Solamente hay recomendaciones como generales, que es las que yo les doy, ¿no? A ver, ¿qué Profesor, más? entonces, en ese ¿Qué caso, te- o sea, si quieres ver las preferencias de los estudiantes, ¿no sería como que mejor agrupar las preferencias? O sea, como hacer un clúster. Ah, pero solamente tienes 7 datos acá, ¿no? 7 datos. No. ¿Cómo agruparías? No, no entiendo. Ah, no, no, sino que como usted dijo que o sea, los gráficos de Py no son, este, no me acuerdo la palabra que usó, pero, o sea, se recomienda no usar los gráficos de Py. O sea, yo supuse que sería una buena opción como alternativa. O sea, yo presentaría esto, si me exigen presentar esto en un gráfico, preferiría presentarlo en un gráfico de barras. Las barras que corresponden, vamos a tratar de hacerlo en barras. Vamos a ver, grabar. Vamos a ver estos dos. Ya, esto por ejemplo sería para la Universidad uno y el otro, vamos a ponerle el título, o si no, así vamos a probar.
Universidad está la variable X. Uy, así no es. Demora un poco. Acá abajo aparece que está cargando. Ahora sí, dame un segundo. Algo así, ¿no? Inclusive así se ve mejor porque al no haber ángulos, ya más o menos se puede diferenciar la altura, ¿no? La altura es más fácil diferenciar que ángulos, pero probablemente en barras sería más interesante que en Python. Pero de todas formas, cuando tengo que presentar muy poca información, como en este caso, que solamente era información de 7 valores, no vale la pena hacer un gráfico, ¿no? Los gráficos hay que hacerlos cuando la información es mucha y ponerla en tabla sería demasiado extenso. Por ejemplo, sucede que cuando uno hace algunas regresiones, te dan un montón de coeficientes, 20, 30 coeficientes en tu tabla. Ningún lector te va a leer los 20 coeficientes en tu tabla, entonces mejor lo pongo en un gráfico de coeficientes. Quiero presentar la tasa de pobreza a nivel departamental. Incluyendo el Callao serían 25 departamentos o regiones. Pondré una tabla con 25 datos de pobreza. Sería totalmente ineficiente, nadie lo tomaría en cuenta. Sería muy difícil distinguir qué departamento tiene mayor tasa de pobreza y cuál tiene menor tasa de pobreza. ¿Qué hago? Mejor un mapa, un gráfico, donde sea fácil, con la tonalidad del color de la región o del departamento, diferencio quién tiene más pobreza y quién tiene menos pobreza, o por la altura de la barra, diferencio quién tiene más pobreza o menos pobreza. Entonces, gráficos solamente restringirnos a cuando haya demasiada información que sea ineficiente ponerla en tabla o ponerla en un párrafo describiendo. Ok, chicos, ¿qué más? Am, Luego, a veces solemos tener ejes engañosos. Estos ejes engañosos es curioso porque hace poco el gobierno del Perú utilizó gráficos con ejes engañosos que les voy a mostrar en un rato. ¿Ya? En este ejemplo de acá que les estoy poniendo, tenemos la aprobación de dos candidatos, el candidato A y el candidato B. El candidato A tiene
una tasa de aprobación del 50%, el candidato B tiene una tasa de aprobación del 49,7%. Pero cuando yo veo esto, aparentemente el candidato A tiene 4 veces la aprobación del candidato B, ¿no? La barra del candidato A es 4 veces más grande que la del candidato B. Pero en realidad es un engaño visual, ¿no? Estamos engañando visualmente porque acá el eje Y empieza en 49,5, así que es como si estaríamos cortando las barras y solo presentando la parte de arriba. Entonces, eso suele suceder en algunos casos y no está bien, ¿no? Estaríamos llegando a conclusiones distintas. Porque en realidad el candidato A y el candidato B no se diferencian casi nada, ¿no? Se diferencian en 0,6%, que es casi nada, 0,6. Pero en el gráfico parece que la diferencia es enorme. Entonces, evitar o al menos preocuparnos, verificar que los ejes no te engañen. En un rato vamos a ver otro ejemplo sobre eso, pero real que sucedió acá hace unos meses. Luego, otro error típico es colocar dos variables o más variables con diferentes unidades de medida en el mismo plano. Acá voy a poner dos variables, una que es cantidad de memes de gatos y otra que es la cantidad de aves o palomas en una universidad. Entonces, y acá me dice del día 0 al día 400. Entonces, la línea azul es la cantidad de memes desde el día 0 hasta el día 400 y la roja es la cantidad de aves observadas en la Universidad X desde el día 0 hasta el día 400. Y así claramente yo veo que hay una tendencia creciente en ambos, parece que hay una correlación positiva y yo podría decir, cuando hay más memes de gatos, hay más cantidad de palomas, lo cual es totalmente una conclusión errónea, ¿no? Pero ¿por qué visualmente me engaña? Porque estoy poniendo dos cosas que se miden de forma distinta. Esto se mide en cantidad de memes, esto se mide en cantidad de palomas. Son medidas totalmente distintas, pero las estoy utilizando como si fueran lo mismo, ¿no? Sería como poner inflación en el mismo eje que pongo el PBI que está en dólares. No, no, tengo que presentarlos en ejes distintos. Y aunque no lo crean, aunque parezca un poco obvio, este tipo de errores es muy común y lleva a conclusiones totalmente erróneas. Uy, perdón, César. Voy a aprovechar para... Seguimos. Otro error típico en los gráficos es que uno etiquete mal las variables que estamos utilizando. Por ejemplo, a veces, en lu- a veces solamente lo dejamos con la descripción que Stata nos da. Por ejemplo, acá dice Day Michi o Day Almohadilla. Pero ¿qué es almohadilla, no? Entonces siempre hay que revisar que la descripción sea totalmente informativa, ¿no? Acá no sé qué día es. Día 0, día desde el día desde qué, día desde que empezó el año, día desde que empezó el semestre, día desde que empezó qué. Entonces, siempre hay que tener las etiquetas hay que revisar las etiquetas con cuidado. Y finalmente, hacer buen uso del color. Resulta que muchas veces para hacer atractivo nuestra investigación, tesis, ponemos colores bien bonitos a nuestro gráfico, pero hay que pensar en el lector. Muchas veces el lector, el que nos va a leer,
va a imprimir la investigación y lo va a imprimir en blanco y negro. Y en blanco y negro probablemente los colores que le hemos puesto no se van a poder diferenciar cuando estén grises. Inclusive en el caso extremo, nuestro lector puede ser daltónico y no puede diferenciar algunos colores. Entonces siempre hay que tratar de poner colores que se diferencien claramente uno del otro, o en su defecto tratar de hacer gráficos en grises para que sean visibles de cualquier forma, en una impresión a color, una impresión a blanco y negro, y la gente que es daltónica también lo podría diferenciar si está en grises con tranquilidad. Listo. Ahora sí vayamos a a cómo hacer gráficos. Y denme un segundo. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Gracias, Grecia. A ver, denme un segundo.
Chicos, ya chicos, no encuentro ese ejemplo que les quería comentar. Lo voy a buscar más tarde y les paso. Ya, sigamos. Lo primero, veamos gráficos. Entonces, para ver las opciones más comunes de gráficos, vamos a entrar acá a Help Two-Way Options. Como ya les comenté en una clase, Two-Way se refiere a dos ejes, así que acá vamos a ver la lista de gráficos que se pueden hacer. Acá tenemos el PDF, entramos y cada gráfico que se puede hacer tiene estas opciones. Puedes agregar características a las líneas, al texto que está dentro del gráfico, a los ejes, a los títulos de la leyenda, la escala con la cual se presenta el texto, las líneas, las marcas, características de la región, del aspecto, del formato que se le eche y muchas características más. Entonces, hay decenas, centenas o miles de características, opciones que uno le puede poner a su gráfico. Y por tanto, va a ser totalmente imposible explicar todos. Los que vamos a explicar acá son básicamente los más conocidos. ¿Sí? Algo que suele suceder corremos esto, no hay mucho, solamente es para crear una base de datos ficticia. Normalmente cuando uno hace un gráfico, tiene esta forma, el código del gráfico, ¿no? No es necesario que lo vean ahorita, pero este gráfico, no es necesario que entiendan a la precisión qué hace este gráfico, este código, perdón, pero hacia grandes rasgos lo que hace este gráfico es generar dos gráficos en uno. Un gráfico que va a ser de scatter, que relaciona la variable y y la variable x, va a poner el tamaño de los simbolitos en pequeño. Los símbolos van a ser círculos vacíos. Además, va a presentar una línea de tendencia LFIT, donde relacione Y con X. El color de la línea, ese gráfico va a ser verde. El título o la etiqueta del eje X va a ser Independent Variable. La etiqueta o descripción del eje Y va a ser Dependent Variable. El título de gráfico va a ser Example Graph. El fondo o la región del gráfico, que es el fondo, va a ser de color blanco. No va a tener leyenda. Se va a agregar una línea cuando en la parte donde Y es cero, y esa línea va a ser entrecortada. Cuando el X sea cero, se va a graficar otra línea que también va a ser entrecortada, y el eje X va a ir de -3 a 3 saltando uno en uno. Y acá está. Todas esas características que les he comentado así rápidamente han logrado, o esa orden que le di a Stata, han logrado hacer este gráfico. Entonces, los comandos o las líneas de códigos para hacer un gráfico suelen ser muy extensas porque hay que darle muchas características de lo que queremos que haga, ¿no? Acá le podría decir, agrega un subtítulo, agrega una nota al pie de página que diga la fuente, cambia los valores de los ejes, pon una grilla vertical al fondo, agrega una línea entrecortada en el valor de 2. Entonces, se hace muy largo las líneas de código cuando tenemos gráficos y por tanto a veces se utiliza estos delimitadores. Esta línea de código es la misma que está acá, pero de forma ordenadita, así fila por fila. Y para que Stata entienda que esas filas que están ahí seleccionadas corresponden a la misma orden, se utiliza el delimitador. Acá le digo, utiliza el delimitador punto y coma, es decir, todo lo que viene corresponde a la misma orden hasta que encuentres el punto y coma. Entonces, todo esto es la misma orden hasta que llegue al punto y coma. Y acá está el punto y coma al final, ¿no? Entonces, esta opción que dice almohadilla de límite punto y coma y este final que dice punto y coma almohadilla de límite CR, te están indicando que lo que está en el medio es parte de la misma orden. ¿Para qué se hace eso? Para que toda la línea
de un gráfico, todas las características que están en esa línea se vean más ordenaditas. Acá, por ejemplo, en esta primera línea, estoy definiendo el scatter, que es la línea de gráfico de dispersión. En esta línea estoy definiendo la línea de tendencia. En esta línea estoy definiendo el título del eje X. En esta línea el título del eje Y. En esta línea el título del gráfico. En esta línea estoy definiendo el color del fondo. En esta línea estoy desactivando la leyenda. En esta línea estoy creando una línea eh, entrecortada cuando Y es cero. Acá también estoy creando una línea entrecortada cuando X es cero. Estoy indicando de que X va de -3 a 3 saltando en uno en una unidad. Y está bien ordenadito, de modo que cuando yo quiera hacer modificaciones, no tengo que estar revisando en qué parte exactamente está, sino se ve más fácil encontrar así. Eso es una recomendación, no lo tienen que utilizar necesariamente, pero en mi experiencia, estos gráficos así ordenaditos con el de límite son mucho más manejables. En especial cuando son gráficos grandes, son gráficos con muchas características o son gráficos con muchas variables, es mejor ordenarlo así. Entonces, quiere decir que todo esto es lo mismo que todo esto, solamente ordenado de otra forma. Y por eso, y bueno, considerando ello, muchos gráficos que voy a hacer acá abajo los voy a poner con esa estructura, con el de limit, para que sea más fácil explicar. Explicar de esta forma sería un poquito tedioso. Voy a presentar la mayoría de gráficos de esta forma. Y chicos, ¿hay preguntas? Angélica. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Cuando usas el de limit, o sea, entiendo que igual no tiene un orden específico, ¿no? Porque, o sea, acá, después del two-way empiezas el título del eje X, después del Y. O sea, tipo, si yo pongo el título en general primero y después de los ejes y después me refiero a otro, o sea, igual va a correr, ¿verdad? Buena pregunta. Todo lo que va después de la coma puede ir en cualquier orden. Es decir, este Y-title pudiste ponerlo adelante que el X-title, este graph region pudiste ponerlo al final. Todas las opciones que van después de la coma van en cualquier orden. Igual acá, por ejemplo, podría cambiar este X label y lo podría poner acá adelante y va a funcionar igual, no hay problema. Todo lo que va detrás de la coma, que son opciones, pueden ir en el orden cualquiera. ¿Sí? Buena pregunta. Solo lo que está delante del coma, en ocasiones es necesario respetar un orden, pero después de la coma, el orden ya es indiferente. Listo. Entonces, empecemos con un scatter. Acá voy a borrar esto por mientras. Esto que estoy seleccionando es suficiente para hacer un scatter. Un scatter es un gráfico de dispersión. En este caso, entre la variable y la variable x. ¿No? Acá está. El gráfico de dispersión muestra a cada observación como un puntito. Por ejemplo, este puntito corresponde a una observación donde x es 2 punto tantos y y es 12, 13 más o menos. Este puntito corresponde a una observación que tiene valor en x menos 2 punto tantos y valor de y menos 12, 13. Ese es como que el gráfico básico que podemos ver en un scatter. A ese scatter le vamos a agregar algunas características. Primero, vamos a ponerle
esta opción de delimit, corro y va a salir lo mismo. ¿Mm? Es decir, el delimit funciona independientemente que si adentro hay poquita o mucha información. En ese caso solamente hay esta información y estamos utilizando el delimit. Luego, esto de poner scatter yx da lo mismo que si yo acá adelante pondría two-way. ¿No? Esto de scatter yx es lo mismo que hacer two-way scatter yx. En estricto, se debería hacer de esta forma, two-way scatter yx, pero si yo pongo scatter solito, esta te va a entender que es un gráfico de 12. Da lo mismo esto que esto. Esta talla entiende que un scatter, por definición, es un gráfico de dos ejes. ¿Y qué más? Si yo quisiera graficar en en el mismo gráfico, alguna información adicional como una línea de tendencia, acá podría poner una línea de tendencia, ¿no? Un gráfico, una línea de correlación. ¿Cómo podría hacer eso? Acá le pongo un paréntesis para decirle que el gráfico, esta información scatter yx corresponde a un gráfico y encima de ese gráfico vamos a graficar otro que sería el LFIT, que es una línea de tendencia que relaciona Y y X. Corro. Y acá está. Hay dos gráficos, el de dispersión, que son los puntitos azules, y el rojo, que es el gráfico o la línea de tendencia. Quiero agregar más información ahí, podría ponerle acá otro paréntesis y poner información adicional. Le vamos a poner Y, X. ¿Qué más podría poner ahí además de un LFIT? Creo que un QFIT. A ver, probemos. Corro. Ya está. Acá hay tres gráficos. No se nota, pero no se nota mucho, pero acá hay un gráfico rojo y un gráfico verde, ¿no? Rojo y verde. Están más o menos uno encima del otro. ¿Mm? Quiero agregar otro gráfico. Meto acá otro paréntesis y pongo el gráfico que quiero poner. Ahí vamos a buscar acá un gráfico adicional. Creo que este. Lowest. Con eso serían cuatro gráficos, ¿no? Acá, cuatro gráficos. El de puntitos, que es el primer gráfico, scatter. El rojo, que es la línea de tendencia lineal. El verde, que es creo la cuadrática. Y el naranja, que es la Lowest. Entonces hay cuatro gráficos en uno. Y si quieren van agregando y agregando más. Lo único que acá quiero que quede claro es que necesito poner estos paréntesis para indicarle que son gráficos uno encima del otro. Una vez que tengo un gráfico, le puedo poner título. Después de la coma, le pongo title. Y entre comillas, le pongo el nombre o el texto del título. Acá está. X versus Y, showing title. ¿Por qué tengo que ponerlo entre comillas? Porque si no lo pongo entre comillas, Stata puede confundir algunos símbolos que están dentro como si fueran órdenes o características del código. Por ejemplo, podría confundir que el coma es es como el coma que hemos puesto acá. Puede confundir este Y como si fuera el Y, que es el nombre de la variable. Entonces, para que entienda que es una cadena de texto única o compacta, le tengo que poner las comillas. De acá está el título. Listo.
A ver, detenemos ahí un ratito antes de avanzar. Hay una opción en Stata que se llama el Graph Editor. Cuando tengo el gráfico abierto, acá arriba, donde estoy señalando, debajo del botón objeto, dice iniciar editor de gráficos. Ese editor de gráficos es una buena opción para cambiar características del gráfico sin necesidad de saber el código en sí. Por ejemplo, acá yo podría decirle, hacer doble clic al fondo y decirle que el fondo sea color gris. Y le pongo OK. Y ya está. Quiero que los puntitos, quiero que el título no sea X versus Y showing title, sino que sea gráfico 1. Y le cambio acá gráfico 1. Y le pongo OK y ya está. Quiero que el título sea un poquito más grande. Le voy a poner acá que sea inmenso. Y pongo OK y agrando el título. Quiero que acá no diga que esto es variable X, sino que diga algo más completo, que diga eje horizontal, ¿no? Y le pongo OK. Quiero que esa etiqueta que dice eje horizontal se vea en color rojo y le cambio acá a color rojo. Quiero acá que el eje Y tenga la etiqueta eje vertical, pues le cambio y le pongo acá color, no sé, púrpura. OK, ya está. Entonces, ese cambio manual de características del gráfico se hace con este que dice editor de gráficos. Y como les comenté, la ventaja es que no necesito saber las opciones en el código para realizarlas. La desventaja es que no puedo replicar el gráfico exactamente porque lo estoy haciendo manualmente, ¿no? Una vez que tengo así eh, editado, lo puedo guardar y el gráfico ya lo puedo exportar a Word, a Point, a lo que sea. Entonces, eso es una alternativa que tienen si no desean poner todo el código completo con las características y está ahí disponible para ustedes. ¿Mm? Sigamos. Luego, ¿qué sucede si quiero ponerle título a los ejes? El título a los ejes, lo que se le conoce labels de los ejes, es el nombre que se le pone eh, al eje X, al eje Y, y en el código va después de la coma con la opción XTitle y YTitle. En ese caso, XTitle va a ser Independent Variable y JTitle va a ser Dependent Variable. Corremos, ya que está. El eje Y dice variable independiente, el eje X, variable independiente, el eje Y, variable dependiente. Entonces, esos son los títulos de los ejes. Sin embargo, a veces también es necesario modificar las etiquetas de los ejes. ¿Qué son las etiquetas? Son esos números, el 20, el 10, el 0, el -10, el 20. Serían las etiquetas del eje Y. El 4, -2, 0, 2, 4 serían las etiquetas del eje X. Y en ocasiones es necesario modificarlos. Y vamos a ver acá un ejemplo. Acá tenemos el gráfico original que estábamos trabajando, que es el gráfico de dispersión, ¿no? Es el mismo que arriba, pero no me gustan los valores del eje X. Acá está el eje X, viene de 4, -2, 0, 2, 4, ¿no? Esto se lee de la siguiente forma. Las etiquetas, la etiqueta del eje X va de -4 a 4, saltando en 2 unidades. Ahora le voy a cambiar y le voy a decir que las etiquetas del eje X van a ir de -3 a 3, saltando en una unidad. Corro.
Y ahora empieza en -3, pasa luego a -2, -1, 0, 1, 2, 3. Está saltando en 1, 1, empezando de -3 a 3. Y la forma de indicarle es esto, ¿no? Primero ponemos el valor inicial, paréntesis, los saltos en unidades, en este caso una unidad, y 3, que es el número último. Le podría cambiar y decirle que vaya de -10 a +10, saltando en dos unidades. Veamos qué sucede. -10 a 10, saltando en dos unidades. Vamos a regresar al anterior. Listo. ¿Qué más? Luego, a veces no es suficiente esto y yo quiero ponerle en lugar de números alguna palabra, ¿no? Por ejemplo, acá en 0 podría poner, no sé, neutral. Acá en 1 le podría poner eh, un poco a favor, 2 muy a favor y acá muy, muy a favor, ¿no? En -1 en contra, -2 muy, muy en contra, no sé. Ponerle descripciones, texto en lugar de números. Y eso también se hace con la opción XLabel. Acá está XLabel. Solamente que cuando voy a poner el contenido dentro del paréntesis, le voy a decir que le asigne una palabra o un texto a cada número. Acá le digo que al -3 le asigne una palabra vacía. Este paréntesis, vacío, paréntesis es simplemente un texto vacío. Al -2 que le asigne la palabra disagree. Al -1 que le ponga blancos, un texto en blanco. 0 que le asigne la palabra neutral. En 1 que esté vacío. En 2 agree y en 3 vacío. Y cuando corro, acá aparece lo que les comenté, ¿no? En -3 vacío, en -2 disagree, en -1 vacío, en 0 neutral, en 1 vacío, en 2 agree y en 3 vacío. Entonces también es válido, en lugar de presentar etiquetas en números, presentar etiquetas con sus descripciones. Listo. Sigamos. Luego, para cambiarle el color de fondo al gráfico, existe la opción Grab Region. Pero la opción Grab Region tiene subopciones adentro. Una de las subopciones es elegir el color. Y acá le estamos diciendo, el color F, quiere decir fondo, color del fondo, va a ser color blanco. Entonces acá tenemos que el fondo ahora es blanco, ya no es celeste, que podría poner que sea rojo, hasta el fondo rojo, que puedo poner color verde. Ahí la pregunta es, ¿cuántos colores están disponibles en Stata para poner sus fondos? Si quiero saber, debería ir a la ayuda de Stata y tratar de ver el manual de esta opción que se llama fcall. Vamos a intentarlo, vamos a poner help two-way, porque es el comando que estamos utilizando. Acá está. Luego del two-way hemos utilizado acá el scatter. Entramos a scatter. Luego acá dice graph region. Busquemos por ahí graph region. Por ahí debe aparecer graph region. Vamos a buscar. A buscar, por ahí debe estar. A ver por acá.
Acá dice Region Options, debe ser por ahí. Acá dice Graph Region, acá está. Y dentro acá subopciones, debería estar F-Color, acá está F-Color. Y acá entramos para ver los colores disponibles. Acá está la lista de colores disponibles que puedo utilizar para esa opción. Está Black, GS0, que es el gris que es más cercano al negro. GS1, que es un gris muy oscuro. GS15, que es casi blanco. GS16, que es ya casi blanco blanco. White, Blue, Blues Gray. ¿Qué será esto? Vamos a copiar. Blues Gray. Mm, También es un tipo de celeste. Brown, cranberry, cyan, dean gray, gold, gray, siena, red, pink. Toda esa lista de colores son las disponibles para el fondo del gráfico. Entonces solamente es cuestión de buscar la ayuda o el manual de, de esa opción o subopción y ya está. Grecia. Ah, profesor, y si quiero poner un color así degradado, pastel, porque veo que como están fuertes. Sí, alguno de los que hemos abierto ahorita debe ser colores pastel. Vamos a buscar. ¿Dónde estábamos? El, a ver, de frente podamos. No, tiene que ser con el. ¿Dónde estaba? Estaba, a ver, en Scatter, Way Options, Region Options, F-Color. A ver, creo que es, a ver, este azulito, magenta, gray, orange, yellow. No. Si quieres ya colores personalizados, puedes poner estas combinaciones, ¿no? Acá, seguro han visto en Word, cuando quieres asignar colores, pones las tonalidades de, de los colores primarios y eso puede ser una opción. Vamos a probar acá. Por ejemplo, vamos a ir jugando acá. Estos tres números son tonalidades de los colores primarios. Entonces pueden ir jugando ahí. A ver, acá vamos a ponerle 20. Es como combinar, ¿se acuerdan que en primaria, en el jardín inicial, combinaban colores? Igualito. Van probando ahí las combinaciones. En general, cuando se hacen gráficos para una revista o tesis, se suele poner el fondo blanco nomás, para que sea fácil de distinguir. Ese color también puede ser, pero igual pueden ir explorando acá los colores. Acá está, más o menos. Si quieren colores más bonitos, vamos a verlo más abajo. ¿Se acuerdan que hemos descargado los schemes? Que había un scheme de Taylor Swift, Ucrania. Utilizando esos schemes podemos lograr colores más bonitos y eso vamos a verlo abajo. Por el momento, estos colores que estamos utilizando acá son colores estándar o colores que Stata tiene así predeterminados, pero con los schemes nuevos que hemos instalado vamos a tener
más opciones. Entonces vamos a llegar a eso en un rato. Sigamos. Nos quedamos, ¿no? Luego, ¿qué sucede cuando quiero cambiar algunas características del gráfico? Recordemos que estábamos haciendo este gráfico de acá, ¿no? Y cada individuo, cada observación era un círculo color azul. Pero ese círculo color azul no me convence. Quiero que sea de otro color, o en lugar de que sea un círculo sólido, que sea un círculo hueco, o que sea un triángulo, o que sea un diamante, o que sea un cuadrado en lugar del círculo. Vamos a ver eso poco a poco. Primero, para cambiar el tamaño de ese circulito o de ese símbolo que aparece, pongo M6. ¿Qué significa M? M significa el marcador, el marker, ¿no? Ese puntito se llama marcador. Entonces acá decimos M6, el tamaño de marcador. Y existen diferentes tamaños. Acá dice V small, que significa very small, pero también hay small, tiny, huge, muchos tamaños. Vamos a ver la lista de tamaños en un rato, pero probemos esta opción. Es el mismo gráfico, solamente que los puntitos ya no son grandes, sino que en este caso son very small, ¿no? Se ve quizás más bonito de esa forma, más atractivo. Busquemos qué tamaños puedo asignar en esta opción M6. Entonces, de vuelta, voy a mi ayuda, Help, Two-Way. Acá entro a Scatter, porque Scatter es lo que estoy graficando. Acá dice Marker Option, es decir, las opciones de los marcadores. Y acá aparece M6, por acá está M6. Acá me dice lista de los tamaños de los marcadores. Y dice que puede ser very tiny, tiny, very small, small, mediano small, medium, mediano largo, largo, very large, very huge y huge. Probemos a ver esta que dice huge. Probamos. Y sale enorme, ¿no? Ya totalmente distorsionado. Y aparece una nube. ¿Cómo será el very huge? También muy distorsionado. Solamente huge sigue distorsionado. Very large, que sería V, large. Se ve mejor. Probemos el más chiquito, V tiny. Ya casi ni se ve, ¿no? Pero ya aparece polvo en la pantalla. Pongamos tiny. Y así pueden ir probando diferentes tamaños hasta ver cuál se ve más atractivo visualmente. Entonces, esa es la forma de cambiar el tamaño de esos marcadores, de esos puntos. Pero si los puntos no me convencen y quiero cambiar por otro marcador, está la opción M symbol. ¿Qué símbolo vamos a utilizar para el marcador? En este caso, el símbolo O es un círculo vacío. Ya está. En lugar de un círculo sólido, es un círculo vacío, que también se ve bastante bien. Pero hay otras también opciones, triángulos, rombos, cuadrados, donde veo ese conjunto de posibilidades para los marcadores. También voy a ayuda, vamos a poner acá Help, Two-Way. Estoy haciendo un scatter, así que voy a scatter. Como lo que quiero modificar es el marcador, voy a Marker Options. Dentro de Marker Option voy a buscar Symbol, que es marcador, símbolo del marcador, que está acá, y me dice estilos
de símbolo y acá me salen todas las opciones. Puede ser un círculo sólido y para indicarle eso pongo este O mayúscula. Si quiero que sea un diamante sólido, pongo la letra D. Si quiero que sea un triángulo sólido, la letra T. Si quiero que sea un cuadrado sólido, la letra S. Si quiero que sea este símbolo de cruz, pongo el símbolo del más, que sea, eh, pongo ese símbolo más. Si quiero que sean X, pongo la letra X mayúscula. Y así tengo un montón de opciones. Acá dice círculo vacío, sería O mayúscula con H. Si quiero un triángulo vacío, D con H. A ver, probemos esto. DH, que sería un diamante. No es triángulo, diamante es como un rombo, ¿no? Acá está. Entonces es un diamante vacío. Probemos un triángulo sólido, que sería la letra T. Son puros triángulos. Probemos ah, mm, 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 este X. Ya está. Puras X. Uno más. Probemos este TH en minúscula. Ya está. Son triángulos vacíos, ¿no? Entonces, todas esas son las opciones para cambiarle marcadores. Si no me gusta ninguno de los marcadores, ¿hay posibilidad de agregar otros? Sí, pero hay que instalarlos. Acá les está diciendo que se pueden instalar símbolos adicionales, pero ya son casos especiales, ¿no? No creo que necesiten más opciones de las que aparecen ahí. Listo. Luego, ¿qué más? El color del marcador. Entonces, necesito cambiar el color del marcador. Todo lo que estamos utilizando en marcadores será color azul. Para cambiar el color aparece el M color. M color, color del marcador. Acá le han puesto color emerald, que es este, pero le pueden cambiar a cualquier color que esté en la lista de esa opción. Acá le he puesto azul. Vamos a probar otro. Pueden cambiar con cualquier color. Y esa es la opción M color. Sigamos. Luego, lo siguiente. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora en esta de opciones del marcador, que es el color del marcador, el símbolo del marcador, el tamaño del marcador, están modificando solamente al gráfico de dispersión. Pero ¿qué sucede si yo tengo dos gráficos en uno solo? Y las características que voy a cambiar son solamente del scatter, no de la línea de tendencia. En ese caso, si yo estoy modificando solamente el scatter, la coma tiene que ir dentro del paréntesis. Es decir, en este espacio, después de la coma, pero dentro del paréntesis del scatter, deben ir las opciones correspondientes a cambiar el color del marcador, el símbolo del marcador, el tamaño del marcador. Si quiero modificar cosas de la línea de tendencia, entonces debería poner esta, las opciones en este espacio que está después de la coma, pero dentro del paréntesis del LFIT, porque son características que estoy cambiando a ese gráfico en particular. Solamente si quiero hacer cambios generales a todo el gráfico que aparece, vamos a volver a poner esto. Voy a borrar esto. Si quiero hacer cambios al fondo, que es el mismo para el scatter
y, y la línea de tendencia, o quiero hacer cambios a estos ejes que son los mismos, que es compartido para los dos gráficos. Si quiero hacer unos cambios que son generales para todo el gráfico en agrupado, pongo las opciones acá al final que estoy seleccionando después de la coma. Entonces, eso es importante porque hay que diferenciar qué características se están cambiando a cada gráfico, en este caso scatter o gráfico de línea, o al gráfico compacto general. Si los cambios son a las características del scatter, la coma, eh, este espacio que estoy seleccionado después de la coma indica eso. Si hago cambios a las características de la línea de tendencia, que era la roja, acá. Y si hago cambios a lo que comparten ambos scatter y el de tendencia, como el fondo, los ejes, recién después de esta coma que va al final del gráfico. Y un ejemplo es el que he puesto acá abajo. Voy a borrar esto. En esta línea de código tengo dos gráficos, porque acá hay este paréntesis y este otro. El primer gráfico es un scatter, donde se relaciona Y con X, y este segundo gráfico es la línea de tendencia de Y a X. Y yo quiero cambiar los marcadores solamente del scatter. Entonces, la coma y las opciones van dentro del paréntesis del scatter. Acá corro y me sale esto. Hubiera sido incorrecto hacer esto. Voy a seleccionar esto. Esto hubiera sido incorrecto, porque acá lo que estoy diciendo es que estas opciones corresponden al gráfico compacto, cuando en realidad lo que yo quería decir es que esas opciones corresponden al scatter. Esto está mal. Y me dice que no puede correrlo porque no entiende, no encuentra marcadores que sean compartidos entre el LFIT y el scatter. ¿Qué chicos? ¿Hay preguntas? Grecia, cuéntame. Profesor, una consulta. Normalmente para hacer los gráficos de regresión se utiliza el Tollway Scatter. Para hacer gráficos de regresiones, Sí, sí, o sea, normalmente se utiliza eso, esa forma. este LFIT es el que te grafica la línea MCO, ¿no? La OLS es la que te grafica. Y el LFIT es un gráfico que está dentro de del conjunto de los two-way. Dentro de two-way, que vamos a ver en un rato, hay diferentes tipos de gráficos. Está el scatter, el refit, el qfit, el lowes. Entonces, este gráfico LFIT, que es el que te hace el MCO, el OLS, es un tipo de gráfico del grupo two-way. Ok, sigamos. Luego, seguimos con el mismo gráfico, solamente que ahora le voy a hacer cambios a las características del LFIT, de la línea de tendencia, que como su compañera ha comentado, es el gráfico de MSO. A ese gráfico le voy a cambiar algunas características. Por ejemplo, el grosor de la línea. La línea que habíamos visto acá, esa roja, es una línea no muy gruesa, de color rojo. Acá le vamos a decir que el grosor sea mediano, como con el L white. L de la línea y white, que es del grosor, que significa el grosor. En este caso va a ser mediano. Acá el grosor ha aumentado un poquito de la línea. ¿Qué grosores existen?
igual podemos ir a la ayuda de two-way. En este caso estamos cambiando características del LFIT. Vamos acá, buscamos LFIT. Acá está LFIT. Luego queremos cambiar características de la línea. Así que vamos a buscar acá características de la línea. A ver, busquemos, creo que es este. Y acá dice grosor de la línea, L-weight. Y acá me dice los estilos del grosor de la línea. Y acá me dan los grosores disponibles. El más chiquito es el VVV TIN. Y el más grueso, el VVV TIC. A ver, veamos el más grueso. Vamos a poner acá. El grosor de la línea más grueso posible es este. ¿Sí? Y el grosor de la línea más delgada es este que voy a poner ahorita. Casi ni se ve, ¿no? Está ahí, pero no se ve casi. Acá está. Y pueden elegir cualquiera ustedes. Que vamos a regresar al grosor anterior. Acá está. ¿Qué característica más podemos cambiarle? Eh, si no quiero una línea continua, puedo ponerle una línea entrecortada. Y esa sería con el L pattern, ¿no? ¿Cuál es el patrón que sigue la línea? En este caso, entrecortado. Corro. Acá está, la línea entrecortada. ¿Qué otros estilos de la línea del patrón podría utilizar? De vuelta, vamos a Gel. Estamos haciendo un gráfico de dos ejes. Así que two-way. En este caso es LFIT. Así que buscamos acá LFIT. Esa es la característica de la línea. Así que buscamos acá Line Options. Y acá debe decir en alguna parte patrón. Acá L pattern. Entramos. Y acá me dan todos los patrones posibles. Solid, dash dot, sort dash dot, long dash dot y blank. Probemos este que me llama la atención. Short dash dot. Y acá está. Es un recortado, pero otro estilo, ¿no? Probemos este que sería dot. Está bien delgadito, pero hasta ahí. ¿Qué más? También el color, ¿no? También quisiéramos cambiar el color. Y el color se cambia con la opción L color. En este caso le he puesto verde. Acá está. Pero la lista de colores completa, acá está, ¿no? L color. Y vuelve a aparecer la lista de colores, que son los mismos que estaban en el scatter. Toda esa lista de colores. Listo. ¿Qué más? Bueno, lo último. Esto va a ser lo último, lo de acá. Resulta que a veces es necesario colocar líneas de referencia en el gráfico. Por ejemplo, si quiero resaltar que hay un periodo de tratamiento, un periodo de inicio, un periodo final en mi gráfico, puedo poner una línea vertical, pero también podría poner una línea horizontal. ¿Cómo pongo esas líneas de referencia? Con esto del Y-line y del X-line. Acá le estoy diciendo que a este gráfico scatter le agrego una línea donde Y es igual a -10, otra línea donde Y es igual a 10, otra línea donde X es igual a -2 y otra línea donde X es igual a 2. Y está creando acá las líneas, ¿no?
una línea cuando y es menos 10, otra línea cuando y es 10, otra línea cuando x es menos 2 y otra línea cuando x es 2. ¿Para qué? A veces es necesario poner estas líneas de referencia para separar grupos o para separar algún tipo de inicio, de final. Entonces, es de mucha utilidad. Y a cada una de esas líneas yo le podría cambiar características, ¿no? Por ejemplo, a esta línea, a esta línea y es igual a menos 10, le voy a poner el patrón de líneas entrecortado. Por eso acá, dentro del paréntesis del y-line, pongo coma y le digo que el patrón de la línea va a ser entrecortado. Para el caso de la línea donde y es 10, le quiero decir que el patrón de esa línea sea dot, que es eh, también entrecortado, pero más finito. En el caso de la línea donde x es menos 2, le voy a dar la opción de que el patrón de la línea sea short dash. Y en el caso de la línea donde x es 2, el patrón de la línea va a ser dash dot. Corro. Y acá está. No todas, ya no son sólidas las líneas, sino tienen entrecortados, dash o dot. Entonces, como se dan cuenta, cuando quiero modificar algún elemento, la opción o la subopción tiene que estar dentro del paréntesis de ese elemento, ¿no? Acá. Si quiero modificar la línea y, donde y es menos 10, dentro de su paréntesis pongo esa opción que sería cambiar el patrón. Y esa lógica la vamos a seguir siempre, porque en ocasiones vamos a tener que combinar muchos gráficos y solamente querer cambiar alguna característica específica de algún elemento dentro del gráfico. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Hemos llegado hasta la línea casi 500 y nos quedan 583 líneas. Ya chicos, entonces este DoFi lo terminamos la siguiente clase y con su delegada voy a coordinar la recuperación. Ok chicos, me quedo acá conectado 5 o 10 minutos más para los que tengan preguntas y si no ya nos vemos el día miércoles. Cuídense. Ya, profe, gracias. Hasta luego, Chao, profesor. Gracias. Diego, gracias. Gracias, Diego.